querido amiga y amigo que nos escuchan. En el nombre de Jesús estamos un día más aquí sirviéndole y esparciendo su semilla, su poder manifiesto también en nuestras vidas a través de testificar todo eso que Cristo hace una vez que entra en nuestras vidas. Y bueno, sin ir a más, tengo prometido seguir compartiendo esa segunda parte de ese testimonio que les he compartido en la parte 1. Y bueno, hoy seguimos ahí testificando lo que ha sido esa experiencia en mi vida, muy, muy especial y muy fuerte a mi temprana edad, en mi adolescencia, en esa madrugada de verano, al lado de dos de mis hermanas. De hecho, una de ellas es mi melliza, Carolina, y la otra es Laura. Y bueno, esa madrugada nuestra vida fue bastante impactada, al menos la mía, ante ese suceso de esa manifestación que está en esa primera parte que he compartido en el video anterior. Y sin ir a más, quiero seguir testificando lo que significó eso en mi vida. Pero antes quiero compartirte esta palabra. Romanos 8:27, que dice así: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, a través de esta palabra quiero continuar esta segunda parte de este testimonio, de este suceso que ha impactado mi vida hasta el día de hoy. Después de esa manifestación que vivimos en el patio de nuestra casa, en esa madrugada donde no había nadie, bueno, yo arranco ese viaje de búsqueda, de preguntas y respuestas. El tema es a dónde ir cuando sos adolescente, cuando te pasa un suceso así y cuando en casa no hay nadie que, que entienda sobre esto, ya que el tema Dios no existía, el tema iglesia no existía, ni tampoco ninguna otra rama de religión existía en nuestra casa. Pero por esas casualidades de la vida, allá llega una invitación, la invitación de una vecina que evangeliza a nuestra madre y la invita a una supuesta reunión de iglesia a la cual ella empieza a asistir. Bueno, yo era adolescente en ese entonces y este suceso de esta manifestación ya me había pasado. Entonces, en esa búsqueda y respuesta yo atino a querer saber a dónde era ese lugar o qué era ese lugar específicamente a donde mi madre estaba yendo y qué era todo eso de Dios y de estas supuestas reuniones y qué era lo que pasaba allí. Era la primera cosa que llegaba a la casa que no conocíamos, así que me interesó y me entró mucha curiosidad. Hasta que llegó un día que por cuenta mía averiguo dónde quedaba ese supuesto lugar llamado iglesia cerca del barrio para querer ir. Cuando yo decido ir sin que nadie lo sepa, sin que mi madre o mi padre, nadie lo sepa. Yo quería ir por mi cuenta. Entonces fui a una reunión donde comenzaba alrededor de las 8 de la noche. Y recuerdo que yo entro a ese lugar, había mucha gente, estaban sentados, supuestamente alababan, adoraban a Dios, hasta que subía un hombre y tomaba el micrófono y empieza a orar. Ese hombre empieza a orar, pero me llamó la atención porque ese hombre empieza a decir cosas como si le adivinara ciertos sucesos en la vida de las personas. Y esas personas levantaban su mano y ese hombre sabía qué persona era y qué persona no. Entonces yo empecé dije, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí? Yo buscando preguntas y respuestas a ese suceso que me había pasado.
fuera de la iglesia. Bueno, yo digo, bueno, este hombre tiene poderes o algo así, porque yo no entendía el vocabulario espiritual aún. Bueno, permanezco en ese lugar, en esa reunión, hasta que pasó algo que me impactó hasta el día de hoy. Estaba sentada ya a lo último de todos los bancos y este hombre de repente empieza a hablar y a decir, acá hay una persona que en un determinado momento vivió una experiencia. Y esta experiencia específicamente fue en la madrugada, a solas. Esta persona vivió una manifestación y en ese momento, cuando esa manifestación se le aparece, esta persona se asusta y corre. ¿Cómo? Cuando yo empiezo a escuchar esas palabras, literalmente mi corazón empezó a palpitar muy fuerte. Pensé que me iba a dar algo, me iba a venir algo, porque sentía que ese hombre me estaba hablando a mí y no entendía cómo él podía saber ese hecho que me había sucedido cuando yo jamás se lo había contado a nadie. Yo me atrevo a levantar la mano y ese hombre me llama y me dice, sí, eres tú. Yo no lo podía creer. Yo me levanté, fui hacia el frente, ese hombre oró por mí y lo único que me dijo era que esa manifestación, esa noche fue un ángel de Dios que me visitó. Mi vida terminó aún más impactada porque cuando me doy cuenta que existen estas clases de personas con estos poderes, con estas adivinaciones, y que todo esto del mundo espiritual existía, yo no dudo en querer seguir sabiendo más y más y más. Y ahí es cuando digo que me conecto a Jesucristo y a su vocabulario, a todas las cosas que Él habla sobre su reino, sobre el Espíritu Santo, porque cuando este hombre me habla así, me dice lo que yo viví sin nunca habérselo contado a nadie, yo quedo impactada y lo que decido es querer saber más y aprender más. Y bueno, allí empiezo a participar cada vez más a los cultos, a las reuniones, y decido querer conocer más de Jesús para, para querer saber por qué me estaba pasando esto. Y allí es cuando creo que Cristo se cruza en mi camino con un propósito. Lo que continúa lo voy a dejar como una tercera parte, porque allí fue cuando mi vida fue cambiada